¿Qué onda, mucha? Yo soy Diego. Yo no soy experto en temas jurídicos, pero soy consciente que las reformas a la Constitución en materia de justicia afectan el futuro de nuestra sociedad y entiendo la importancia de estar bien informado al respecto. Sé que muchos jóvenes, al igual que yo, no entendemos muchas de las cosas que se plantean en las reformas. Por eso queremos resolver algunas de estas dudas y conocer la opinión de los jóvenes. ¿Qué piensan? ¿Qué han escuchado acerca de las reformas? ¿Y por qué creen que las reformas son importantes? Escuché, de hecho leí un poco al respecto de las reformas. No son solo importantes, sino al parecer urgentes. Me faltaría indagar un poco más específicamente en cuáles son todas, pero las que pude ver, al parecer es algo que necesitamos urgentemente y que todos deberíamos de saber qué sucede, porque si que decimos de que estamos en contra del sistema o en contra de cómo está funcionando o que no funciona bien, tenemos que saber por qué razones no funciona bien o por qué no se aplica la ley de la manera en que se debería. Es importante porque la Constitución de la República al final es como la que delimita de dónde a dónde podemos movernos, es como las líneas de la cancha, ¿no? Y cuando te salís estás fuera del juego. Entonces, si hablamos de cambios importantes en cualquiera de los sectores sociales, pero si la base no cambia las reglas del juego y no cambia la estructura, estamos hablando cuentos en realidad. Entonces, por supuesto que es importante revisar y es importante proponer las reformas que se consideren necesarias. Yo creo que uno de los puntos más importantes es el porvenir de todos nosotros, ¿no? O sea, las opciones y lo que está por venir creo que depende mucho de la juventud en este momento. En este momento somos la herramienta principal que tiene que hacer progresar todos estos cambios, porque nosotros y nuestros hijos van a ser quienes van a parar pagando el pato a final de cuentas por todo eso. En cuanto a funciones, ¿cuál es la diferencia entre un magistrado de la Corte Suprema de Justicia y un magistrado de la Corte de Constitucionalidad? Bueno, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son las máximas autoridades del organismo judicial. Son 13 magistrados y tienen por atribuciones tanto funciones administrativas, como formular el presupuesto del organismo judicial o iniciativas de ley, como funciones de judicatura. Por ejemplo, conocer los recursos de casación, que son unos recursos que se plantean cuando se quiere revertir un fallo judicial. Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad tienen por función conocer los amparos interpuestos ante la Corte de Constitucionalidad, amparos que pueden ser contra el organismo ejecutivo, contra el Congreso. Además, tienen que verificar si a consulta solicitada por ellos, si alguna norma o una ley viola la Constitución, entre otras funciones. ¿Qué entendés por justicia indígena? La justicia maya es la que ya tienen súper clara, que han practicado durante toda su historia los pueblos indígenas. Eso es lo que entiendo por justicia maya. Y otra cosa que entiendo por justicia maya es que es una gran escuela y es una gran maestra. Podemos aprender, conociéndola, por supuesto, podemos aprender muchísimo. Incluso imitar y traer hacia el resto de estratos y niveles y justicias, que no deberían ser diferentes, muchas de las enseñanzas que nos dan, sobre todo en el aspecto social. Para mí es muy importante esa cohesión que hay entre cada individuo y cada persona que forma una sociedad, y en la justicia maya podemos ver ejemplos impresionantes de reinserción, de aprendizaje y de acoger a quien haya cometido una falta. Por supuesto el castigo, por supuesto la sentencia, pero creo que hay muchísimo que aprender.